que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Dios los bendiga mucho, mis amados. Espero, oro y anhelo que este sea un día de gran bendición. Sin embargo, les quiero decir algo. Justamente el texto de hoy está dedicado a esas personas que pueden no estar muy bien. Y está permitido no estar bien. El texto de hoy, mis amados, está dedicado a aquellos que están en la espera. Y creo que todos hemos esperado algo o estamos esperando algo. Todos estamos esperando un resultado médico. Algunos están esperando el resultado de si el chico pasó o no pasó a la universidad. En esas estoy yo con mi hermano. Todos estamos esperando algo. De hecho, últimamente he estado reflexionando mucho en este tema de la espera. Y recordaba cómo hacía unos 50 kilos, hacía unos 10, 8 años, en tiempos de adolescencia, en una iglesia hablaba yo con unas personas con las que estaba creciendo. Estaba un poco nuevo en la fe y hablábamos acerca de los sueños que teníamos para futuro. Una persona decía que quería dedicarse al mundo de la medicina. Y yo, que conocí la fe a través de las fundaciones y misiones, le decía a la gente: a mí me encantaría llegar a ser pastor. Y entonces, ¿por qué recordaba eso? Hace unas 3 o 4 semanas me encontré con una de las personas con que hablaba eso. Y esta persona salía de sus prácticas de optometría. Nos encontramos y me va diciendo: apenas vengo del trabajo. Y yo apenas voy. Ambos estábamos realizando o comenzando eso de lo que hablábamos hace 10 años. Y obviamente todavía nos falta mucho. Yo apenas terminé prácticas de teología hace 6 meses casi. Aún falta mucho en procesos, aún falta mucho en aprendizaje, aún falta mucho en experiencia, aún falta mucho. Pero ciertamente continuamos olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos hacia adelante para ver si logramos alcanzar aquel supremo llamamiento por el que fuimos creados en Cristo Jesús. Amén. Así, mis amados, eso me ha tenido pensando mucho y quiero traer hoy a colación la espera. Y aprenderemos acerca del fin de la espera. Lo haremos con un texto que ustedes dirán: uy, ese texto es muy navideño. Pero desde septiembre se siente que viene diciembre. Así que abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Este texto es muy significativo. Y aquí aprenderemos a encontrar consuelo mientras esperamos. Aprenderemos a esperar en Él, con aquellos que lo esperaron durante toda su vida y cerca del final de su vida pudieron ver a Jesús. Así, mis amados, veremos el fin de la espera. Quiero que abramos nuestras Biblias en Lucas 2 y comenzamos en los versículos 22 al 24. Lucas 2, 22 al 24 dice así: cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés,
le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio, conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. La Biblia nos muestra que en este punto se está cumpliendo todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Por fin Jesús está presente. El Jesús que estamos esperando desde Génesis capítulo 3 versículo 15. El Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Todos estaban esperándolo. Todos tenían en mente que algún día vendría un Salvador. Y necesitaban un Salvador. Un poco de contexto para estos pasajes. ¿Por qué era necesario un Salvador? Israel había pasado no solamente durante muchos errores y muchas caídas, sino que casi siempre había tenido sobre sí un imperio dominante. Primero fue Egipto, luego Asiria, luego Babilonia, luego Persia. Cuando creían que podían estar bien, llegó Grecia. Y en un momento en que podían sentir un poquito de paz, llegó Roma. Eso parecía a una historia de Pablo Remalas. ¿Ustedes recuerdan a Pablo Remalas? El de José Ordóñez. Si ustedes lo recuerdan, están revelando su edad. No, mentiras. Entonces, así como en algún momento le pasó a Pablo Remalas, que un día iba del trabajo a la casa y dijo: no, yo voy a caminar para poder comprarme una empanadita. Se fue caminando y lo asaltaron. Llegó a la casa y dijo: al menos me voy a hacer un café. Aquí estaba la sal, aquí estaba el azúcar, y le echó bicarbonato. Eso lo mandó para el baño, y cuando llegó al baño no había papel. Así se sentía más o menos el pueblo de Israel. Siempre debajo de alguien más grande, siempre debajo de alguien que lo oprimía. Y todos estaban esperando una esperanza, que alguien llegara diciendo: yo soy el Salvador enviado del Señor, para por fin encontrar paz con su rey. Y entonces nos encontramos, mis amados, en estos versículos con un origen inesperado de lo esperado. ¿Cómo así que un origen inesperado de lo esperado? Todos esperaban un militar. Todos esperaban a alguien alto, de buen porte, que fuera de una familia real, que tuviera las fuerzas necesarias para ir en contra del imperio. Pero llegaron 2 jóvenes a Belén para censarse. No tenían dónde quedarse. Después de ello y de encontrar un lugar, tenían que ir a hacer el rito de purificación de la madre y la dedicación del hijo. Y no tenían siquiera para pagar por un cordero. Dice en Levítico capítulo 12, versículo 8: pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, que ofrecieron José y María en el templo. 2 tórtolas. Eran 2 jóvenes sin recursos que llevaban consigo a aquel que cambiaría la historia. Por eso este es el origen inesperado del siempre esperado. ¿Y por qué debemos comenzar con esto, mis amados? Nosotros nos encontramos esperando, y la verdad es que no nos encontramos en condiciones tan diferentes, ¿verdad? Malos gobiernos hemos tenido, ¿no? Malas administraciones.
hemos encontrado en muchas ocasiones que las circunstancias económicas y vitales son pésimas. Y seguimos preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá esa injusticia? ¿Hasta cuándo sentiremos ese dolor? ¿Hasta cuándo esperaremos para ver que vienes y restauras todo? Y tal vez nos sentimos como José y María: no tenemos ni para un cordero, no tenemos para lograr alcanzar aquello que nosotros quisiéramos hacer, y nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos impotentes y nos hacemos varias preguntas. ¿Cómo vamos a continuar? Y ahora imagínense, ellos dos, ¿qué tenían de respuesta para su tiempo? Un niño. ¿Cómo nos puede servir un niño en medio de contextos tan complejos? ¿Podremos encontrar consuelo en su encarnación en medio de nuestro contexto? ¿Qué podemos hacer? Pero mis amados, esperamos la grandeza de Dios que actúa en medio de cosas pequeñas. Este niño era Dios mismo, el Hijo de Dios, y tenía el portento para salvar, pero no iba a salvar en la forma en que ellos lo esperaban. Ellos estaban esperando la salvación del Señor. La salvación del Señor llegó de un modo en que no lo imaginaban. Este niño que recostó su cabeza sobre una cuna, venció la misma muerte sobre una cruz, para después dejar la tumba vacía y a sus discípulos encargados de trastornar el mundo entero. Aquí estamos viendo el momento de la espera. Estamos viendo a dos jóvenes que no sabían qué hacer, pero que tenían consigo a aquel que lo cambiaría todo. Mis amados, no sabemos cómo vamos a responder, pero tenemos con nosotros a aquel que lo cambió todo y que volverá. En los versículos 25 al 35 encontramos al primer testigo de la espera. Vamos a encontrar a alguien llamado Simeón. Y dice el texto 25 al 35: había un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, para ser señal de contradicción, y una espada atravesará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí nos estamos encontrando con alguien
que esperaba la salvación del Señor. Era alguien anciano, estaba cerca de la muerte, pero Dios mismo le había hecho una promesa: no vería la muerte hasta encontrarse con el Salvador, el Cristo. Así que Lucas nos está dando aquí una historia muy curiosa. Comienza con dos jóvenes que no tienen dónde caerse muertos, José y María. Después nos lleva a donde un anciano que tampoco tiene mucho y al mismo tiempo lo tiene todo. Tiene la esperanza de encontrar a su Salvador. Entonces nos encontramos con cantos de esperanza. Después de haber dedicado al niño y ofrecer la ofrenda que podían dar, se encontraron con este viejo. Su nombre era Simeón. ¿Alguien sabe qué significa Simeón? Significa Dios oye. Qué nombre tan especial para este anciano, que durante toda su vida tenía un propósito específico, una petición para el Señor. Yo quiero ver tu salvación. Y el Señor lo escuchó. Muy probablemente el hombre había visto muchos de los movimientos políticos de su tiempo. Roma no había conquistado hacía mucho Judea, probablemente le tocó. En sus 20 o sus 30 probablemente le haya tocado ver a Herodes el Grande comenzar a reinar en Judea y ver los portentos de ese mal reino. Así podemos ver que solamente había una esperanza: Dios, necesito tu salvación. Y Dios mismo se la mostró. Y quiero que nos pongamos a mirar cómo esperó Simeón, cómo esperó aquel que dedicó toda su vida a esa esperanza. Dice el texto que él era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Mis amados, yo he escuchado en muchas ocasiones a la gente decir: cuando vea esto o esto pase, yo voy a cambiar, voy a tener una mejor vida. Conocí a alguien en particular: cuando yo me bautice, cambiaré esto. Se bautizó y siguió. Cuando yo sea líder, cambiaré esto. Se convirtió en líder y siguió. Cuando yo sea pastor, cambiaré esto. Hombre, llegó a pastorear y nada. Llegó a viejo, murió y nunca cambió. En cambio, Simeón, sin ver el cumplimiento aún de la promesa, vivió por ella y para ella. Vivió como un hombre justo en un mundo injusto. Vivió como un hombre piadoso donde no se conocía la piedad. Simeón sabía que lo que iba a determinar su vida no eran las circunstancias, sino la convicción de la esperanza. Por eso sabía vivir para Dios en medio de la espera. Y en medio de esto podemos ver que él tenía una comunicación directa con Dios. El texto nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y nos muestra que el Espíritu Santo le guiaba. En muchas ocasiones, mis amados, tenemos una caricatura del Espíritu Santo. Pensamos que la única evidencia del Espíritu Santo es hablar en lenguas, hacer 1 o 2 milagros, etc. Pensamos en muchas ocasiones que el Espíritu Santo se limita a muestras grandes. Pero aquí vemos algo diferente. Simeón fue guiado. Simeón fue transformado. Simeón perseveró
en la esperanza, por la guía del Espíritu Santo. Mis amados, el Espíritu Santo debe habitar en todo creyente. Él nos guía y nos redarguye, nos enseña a leer la Biblia, nos hace partícipes de los propósitos de Dios. El Espíritu Santo no está solamente en lo visible, no está solamente en las lágrimas, no está solamente en las manifestaciones de los dones más espectaculares. El Espíritu Santo está en los corazones convencidos de pecado que necesitan un Salvador. Está en aceptar la verdad de que somos perdonados e hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender que ahora no caminamos solos. Simeón experimentó así al Espíritu de Dios. Lo guió a ser testigo de Cristo. Así es, mis amados, el Espíritu nos guía y nos ayuda en medio de nuestra espera. Y quiero que tengamos esto muy en cuenta, porque en muchas ocasiones nosotros sentimos que si no pasa algo extraordinario no tenemos a Dios con nosotros. Simeón vivió lo más extraordinario del mundo en algo que podía parecer cotidiano. Encontró a Dios mismo encarnado en un bebé de una joven pareja pobre en Jerusalén. Así podemos ver que Él esperaba. ¿Cómo esperamos nosotros? Cuando Él tomó al niño en brazos, sintió la realización más grande del mundo. Sintió que ahora había cumplido su propósito. Sintió que nada más le faltaba. Y le dijo al Señor: ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Mis amados, no hay más y mayor valor que conocer y experimentar a Cristo. Y en medio de nuestra espera, en medio de nuestras luchas, en medio de no saber qué pasará mañana, podemos tener esto en claro: si Él está, lo tenemos todo. ¿Saben cuál es la frase del mes? Yo acostumbro a recopilar una frase por cada mes dependiendo de mis lecturas. Y la de este mes fue: enamorarse de Dios es el más grande de los romances. Buscarlo, la mayor de las aventuras. Y encontrarlo, la mayor de las realizaciones. Aquí podemos ver que para Simeón el fin de esa espera fue algo inmenso. Encontró a Cristo. Por fin Dios había visitado a su pueblo. Dios mismo daría luz a su creación. Ahora reconocía con alegría: han visto mis ojos tu salvación. Todo lo que había esperado estaba allí. Ese pequeño niño era el significado y objetivo de cada una de las profecías y esperanzas que había tenido y escuchado. Era el prometido, la esperanza de Israel y del mundo entero. Ese pequeño niño pondría todo de cabeza, pues por primera vez Dios mismo estaba presente como un humano. Dios mismo daría a conocer que lo que creían conocer de Él no era preciso. Dios mismo extendería su mano a aquellos a quienes nunca se atrevieron a mirar. Podemos ver todo esto en Simeón.
Y debemos hacer otra vez esa pregunta: ¿cómo esperamos nosotros? ¿Nos dejamos llevar por las circunstancias? ¿O esperamos con dedicación y esperanza? Esperamos sabiendo que Dios viene y que esa promesa no será removida. Esperamos entendiendo que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos separarán de Él. Esperamos reconociendo que Él es grande y poderoso. No se trata, mis amados, de una espera desalentadora. Se trata de una espera activa. Una espera en oración y comunión. En los versículos 36 al 38 aprenderemos a esperar con esperanza y alegría. Aquí Lucas nos introduce un nuevo personaje. ¿Cómo se llama ella? Ana. ¿Saben qué significa Ana? Significa gracia. Y puede parecer muy extraño, porque cuando vemos la historia de Ana, parece tener todo menos gracia. Leemos 36 a 38. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día, con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Miremos primero el perfil de Ana. Muy avanzada edad y viuda. La semana pasada aprendíamos cómo vivían las viudas en Israel en el primer siglo. ¿Vivían bien? Para nada. No tenía con qué sostenerse. No podía heredar nada. No podían tener posesión propia. No generaban ingresos. No tenían nombre, prácticamente. Las viudas eran algo sumamente rechazado en la sociedad, junto con los huérfanos y los esclavos. Aún ellos decían que el niño hasta cierta edad tenían menor estatus y menor nombre que un esclavo. Ahora imagínense una viuda. Y se llama gracia. Nos puede parecer contradictorio. Es como si un ciego se llamara Casimiro, se apellidara Miraflores, viviera en Alta Vista y trabajara en un mirador. Así de contradictorio puede sonar eso. ¿Por qué Lucas nos está resaltando el nombre de esta mujer, Gracia, y no nos dio el nombre de la viuda de hace 8 días? Porque fue testigo de la gracia de Dios. Cuando llegó en el preciso momento en el que Simeón daba a conocer este cántico acerca de Jesús, cuando escuchó de Jesús como aquel que era luz, revelación a las naciones, salvación de Israel, no pudo hacer otra cosa que llenarse de gozo y decir: esto es lo que hasta ahora había esperado. Y esa espera no fue poca. Dice que se dedicó al templo, al ayuno y la oración. Dato curioso,
En el Antiguo Testamento, la mayoría de las ocasiones en que se hacía ayuno eran en contextos de arrepentimiento o de luto. Estaba esperando un Salvador. Necesitaba una buena noticia. 84 años después de ser viuda. ¿Ustedes se imaginan cuántos años tenía ella? Algunos estudiosos dicen que debía estar rondando los 100 años. ¿Cuánto tiempo esperando? Y cuando vio a Jesús y no vio en él un líder militar, sino un niño de una pareja pobre, no dijo, he perdido mi tiempo. No dijo, he esperado para nada. Se puso a proclamar a todo aquel que veía, ahí está aquel que hemos estado esperando. Ahí está el Hijo de Dios. Ahí está la esperanza de Israel. Ahí está el que nos puede salvar. Ahí está nuestro Dios. Ana esperó con esperanza y alegría. Ella se dedicó por completo a Dios. Y por fin había llegado el fin de su espera. En Ana encontramos a aquella que dedicó su vida por completo a la promesa de Dios, aunque aún no la veía. ¿Y saben qué? Vio la promesa cumplida. Lucas comienza con estos dos personajes para resaltar algo muy importante, mis amados. Esa espera y nuestra actitud en esa espera no depende de quiénes somos. Como podemos ver, ellos dos no tenían un mérito o un título y eran nadie en su sociedad. Esa espera no depende de nuestros méritos. Esa espera depende y descansa en nuestra convicción de que Dios cumple sus promesas. Amén. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo esperas tú? ¿Cómo está esa convicción? ¿Cómo estamos esperando al Señor? ¿Cómo esperamos? ¿Cómo esperamos esa redención, esa promesa de ver el poder de Dios, de participar en su misión, de por fin sentir que vivimos por Él y para Él? ¿Cómo esperamos esa promesa? Yo te pregunto, ¿ves el estado del mundo y te limitas a lamentarte y preguntar, ¿dónde está Dios? O tal vez esperas una señal para comenzar a cambiar cosas en tu vida y a ser parte activa de la misión de Dios. Más de uno dice, yo estoy esperando a que el Señor me muestre tal cosa para comenzar a aprender, para comenzar a ser discipulado, para comenzar a vivir por Él, para comenzar a dejar esta mala decisión. Y pasan un montón de señales y no quieren ver nada. Aún nosotros estamos en la espera. Nos preguntamos, ¿será que sí? ¿Será que no? El Señor nos muestra de muchas maneras y no lo queremos ver. ¿Cómo esperamos? Tal vez estamos esperando que se aparezca un ángel y nos diga, he venido para decirte que en tanto tiempo ocurrirá esto y debes estar listo. Tal vez hay uno de nosotros o varios de nosotros que estamos así. Pero Ana y Simeón no esperaron eso. Ana y Simeón permanecieron en el templo. Ana y Simeón seguían orando. Ana y Simeón seguían ayunando. Ana y Simeón
tenían una convicción y una fe certera que proclamaba: el Señor lo dijo, el Señor lo hará. ¿Cómo esperaron ellos? ¿Cómo esperaremos nosotros? Estamos dispuestos a reconocer que aunque el mundo esté de cabeza, hay esperanza en Dios. Mis amados, ¿será que el caos del mundo es más grande que la esperanza que tenemos en Dios? Podemos ver algo en la creación. Había caos. ¿Y quién se movía sobre el caos? Dios mismo. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. ¿Cómo terminó la creación? Esto era bueno. Y bueno en gran manera. La Trinidad lleva a cabo su misión. El Padre envió a su Hijo. El Hijo murió por ti y por todos los que creen en Él. El Espíritu Santo mora con su pueblo, guía a su iglesia, cambia vidas y transforma sociedades. Estamos en medio de esa misión y estamos en medio de la espera del retorno, la espera de su salvación. Esperaremos en oración, permitiendo que Él nos guíe. Esperaremos en comunión, dedicando nuestra vida entera a Él. Esperaremos con esperanza, reconociendo que todo dolor del pasado es pequeño comparado con la redención de Dios. Esperemos con alegría, compartiendo las buenas nuevas del Rey. Esa es, mis amados, la invitación. Así que quiero terminar con 5 palabritas que debemos memorizar. Nada más 5. ¿Ok? ¿Listos para memorizar? Van a decir después de mí: oración, comunión, esperanza, alegría y dedicación. Las repetiremos una vez más: oración, comunión, esperanza, alegría, dedicación. ¿Alguien puede decirlas? Oración, comunión, esperanza, alegría y dedicación. Esos eran los modos en que esperaron Ana y Simeón. Esos son los modos en que debemos aprender a esperar nosotros hoy, entendiendo que venga pronto o venga después, Él es fiel. Oramos. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Señor, hoy queremos entregar nuestros corazones pesados, tristes y agobiados, que no saben esperar. Hoy anhelamos, Señor, que nos recuerdes que eres Dios, aún en medio de la espera. Hoy te rogamos, Señor, que nos enseñes a esperar, aunque no veamos aún la promesa, y que nuestro corazón descanse en ti. Que a donde vayamos, tu Espíritu esté con nosotros, nos guíe, nos consuele y nos exhorte. Nos recuerde que somos tus hijos y que vienes pronto. Enséñanos a esperar, en el nombre de Jesús. Amén. Su amor que me sostiene, el que me levanta.